Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Hoy tendremos la oportunidad de desarrollar una plática interesante que tiene que ver con la niñez hondureña. Esta niñez abandonada, esta niñez que no tiene oportunidades, esta niñez que sale sola rumbo a los Estados Unidos de manera ilegal y que está, por supuesto, en riesgo. Uno de los actores principales en el esfuerzo para lograr que esta temática cambie es Casa Alianza. Y hoy nos acompaña su director ejecutivo, Guadalupe Ruelas. Qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Licenciado, qué placer saludarlo, un honor como siempre estar con usted. Qué gusto, y quiero empezar conociendo acerca de cómo marcha el centro. Es importante puntualizar sobre el trabajo que están realizando y también cómo marcha ese trabajo, cuáles son los resultados y cuál es la realidad que tienen hoy por hoy. Bueno, estamos por finalizar un año más. Casa Alianza ya tiene 31 años en el país. Cada año atendemos a unos 1.500 niños y niñas, la mayoría de ellos en las calles o en el seno de su familia y una parte de ellos también en nuestras residencias. Ahí, bueno, estudian, aprenden un oficio, aprenden alguna disciplina artística, alguna disciplina deportiva y van trabajando el tema de autoestima, el tema de dejar las adicciones, el tema de pues, ir recuperando digamos, el rumbo de su propia vida. Ok, con el tema financiero, ¿tienen dificultades, tienen limitantes o con los aportes que a nivel internacional reciben, pues les permite una operatividad óptima? Sí, yo creo que en Honduras toda organización tiene retos financieros, realmente es difícil en este país decir que tenemos todo cubierto. Casa Alianza recurre a la cooperación internacional, negociamos proyectos con varios actores a nivel internacional que son quienes nos financian los proyectos de nuestros programas. Afortunadamente, aunque no hemos tenido, digamos, excedentes para innovar, tampoco hemos tenido déficit, digamos. Entonces hemos logrado mantener un nivel de operación estable durante los últimos años. ¿Y más o menos qué población cubre en Guadalupe? Nosotros trabajamos con niños y niñas del Distrito Central, de San Pedro Sula, pero recibimos niños y niñas de todas partes de Honduras que nos remiten a otras organizaciones o el mismo estado. Entonces tenemos niñas y niños de extracción indígena, afrodescendiente, de extracción urbana, de extracción rural, niños, niñas. Entonces es una mezcla cultural muy interesante también. Ok, ¿y bajo qué principio aplican el proceso? O sea, ¿cómo identifican al menor que requiere de la ayuda de Casa Alianza? Sí, el lema de Casa Alianza es que trabajamos con niños en desamparo. En desamparo entendemos niños y niñas que su familia, su comunidad o el Estado no ha podido o no ha querido garantizarles protección, seguridad, alimentación, educación y salud. Ahora, en el pasado recuerdo, no sé, ya tengo un buen tiempo de no escucharlo, por lo menos no de actores del Estado, y es el tema de que Casa Alianza era un mecanismo de protección para los delincuentes, que iban a robar al mercado, iban a robar al centro o a cualquier parte, llegaban a Casa Alianza y los protegía esta organización. Insisto en que a día no escucho ese argumento, pero creo que nunca fue así, ¿verdad? Yo lo he escuchado también. No cabe duda que la niñez pobre sigue siendo estigmatizada, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces, por ejemplo, si la gente ve a un niño en el mall con un iPhone, pues dicen, el papá se lo compró. Pero si lo ven en una colonia más alejada del centro, una colonia pobre, la gente empieza a sospechar, sin imaginar que posiblemente su papá trabaja en Estados Unidos y se lo mandó de Navidad. Entonces, si usted lo ve, licenciado Ángel, sí, Alan, siempre hay una desconfianza hacia el pobre. Y cuando es un niño pobre, se desconfía de él. Entonces, en el pasado, más por cuestiones políticas, creo que se fue creando ese estigma, y yo también lo he escuchado. Afortunadamente, los jóvenes que están en Casa Alianza están por su voluntad, por eso nos llamamos así, Casa Alianza, porque hacemos un trato, una alianza. Entonces, en Casa Alianza no puede estar un niño que lo llevaron y tenés que estar aquí, porque somos un hogar de puertas abiertas. Los niños salen al colegio, salen a la escuela, salen a aprender un oficio, y cuando ya no quieren estar, simplemente notificamos a la DINAF, si no lo podemos convencer de quedarse, y la DINAF pues busca otra organización o su propia familia para estar. Y sobre ese estigma, fíjese que por años le daba vuelta, y decía yo, bueno, qué interesante, si fuese el caso. Un cipote va, roba un teléfono, asalta a alguien y se va a meter a Casa Alianza, si fuese el caso, digo yo. Y a ese hay que perseguirlo y estigmatizarlo y condenarlo.
pero hay unos que se roban millones del Estado, se roban millones para los pobres y se van a meter a la casa de gobierno. Entonces, Casa Alianza, casa de gobierno. Entonces, decía yo, razonando sobre el tema, qué paradójico. Pero bueno, entrando en materia, me llama la atención sobre esos requisitos para entrar bajo este esquema de Casa Alianza, un trato. Impactó saber que en los Estados Unidos un juez tenía que interactuar con un menor de edad, con un niño. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo llegan a ese trato que me mencionan? Como le digo, hay tanta desconfianza en los niños y niñas en situación de calle que ellos y ellas también tienen desconfianza de nosotros. Claro. Cuando usted le dice a un niño, vení, te voy a dar algo, él está pensando, a ver qué quiere. Ajá. Porque los niños y las niñas en situación de calle sufren lo mismo que nosotros y todavía más cosas. Entonces, el equipo que sale a trabajar en las calles lo que hace es llevar balones, lleva juegos de mesa que se convierten ahí en juegos de acera, llevan guitarras, llevan medicamentos de primeros auxilios, insumos de primeros auxilios. Entonces hacemos pequeños torneos alrededor del mercado, o en la rampa, o se cantan canciones, les enseñamos a hacer pulseras. Todo eso como un pretexto para interactuar. Entonces, mediante el juego, la plática, ellos van bajando resistencia y nos van contando, por ejemplo, a qué escuela fueron o qué centro de salud. Ahí ya sabemos más o menos qué colonia estuvieron. Y empezamos a indagar un poco acerca de cuándo fue la última vez que un médico los revisó, cuándo fue la última vez que estuvieron en la escuela, cuándo fue la última vez que vieron a sus papás. Nosotros siempre pensamos que la familia es la mejor opción, siempre y cuando la familia sea una opción. Okay. Entonces, cuando se puede, tratamos de ponerlos en contacto y que regresen directamente a su familia, en lugar de que tengan que dar la vuelta por Casa Alianza y volver a su familia. En el caso de que no sea posible, les invitamos a Casa Alianza, pero al mismo tiempo empezamos a trabajar con los padres, las madres o la abuela, con quien el referente familiar, de manera que un día puedan reencontrarse. Interesante. Se presume y es casi seguro que cuando ustedes tienen que abordar a un menor, ha vivido una serie de situaciones. Ya cuando un menor está en riesgo social, sí que ha vivido y por supuesto que ha sufrido una serie de situaciones. Pero de nuevo haciendo la comparación. Bueno, ustedes tienen la labor de atender a aquel que se entiende que es de escasos recursos económicos, pero hay menores de clase media y clase alta que les toca ver a sus papás borrachos, que le toca ver a sus papás drogados, que le toca vivir una serie de situaciones de violencia al interno de su hogar, que también están en riesgo y que esos niños no los resguarda nadie. Lamentable, pero tenemos que hablar de la colectividad y la mayoría sí son niños en situación de riesgo en lugares de escasos recursos económicos. En ese sentido, cuando ustedes logran convencer al menor, ¿a qué proceso se somete? ¿Cómo lleva a cabo ese proceso de adaptación al centro? Bien, si el niño ya está comprometido en tema de consumo, necesitamos hacer un proceso de desintoxicación. ¿Hablamos de droga? Sí, de drogas. ¿Resistol? Pero también ya marihuana. ¿Ya no es tan común eso? Marihuana. ¿Todavía piedra. se resistolea? Sí, todavía. ¿En gran medida o ha bajado en comparación a los últimos años? Yo creo que ya no es tanto como antes, porque antes era como la droga más barata, pero ahora realmente tienen acceso a todo tipo de droga. Sin embargo, el tema del pegamento sigue siendo un problema fuerte y serio, pero bueno, tratamos de irlos deshabituando. Entran a Casa Alianza, van conociendo, llegan, se bañan, cambian, juegan un rato con los que están adentro para que vayan conociendo. Y pensamos que en una semana están listos para entrar y hacemos un proceso ya de documentación. Vamos a sacar su partida de nacimiento, avisamos a la DINAF que está ahí, avisamos a la familia que está ahí para que los vayan a visitar y empieza un proceso de inmersión en el programa. El personal, bueno, hace entrevistas con los niños, hace evaluaciones psicológicas, evaluaciones médicas. Y en función del proceso o del estado del niño o de la niña, se le asigna a un educador o educadora y entonces empieza a trabajar su plan de vida con él. Ok, eso en el caso de las drogas. En el caso de las muchachitas expuestas a explotación sexual, que también entiendo que es uno de los factores muy fuertes y que es un flagelo total acá en el país, ¿cuál es el tratamiento que le dan a una menor explotada sexualmente? Ahí el tema del acompañamiento y la estabilización emocional es muy importante. La explotación sexual, la trata, el abuso sexual deja serios daños en el interior de la persona, de la niña.
Y entonces, bueno, hacemos un trabajo de estabilización y tenemos un hogar específico, aparte del que tenemos en el centro, un lugar específico donde tenemos niñas que han sido víctimas de trata. O sea, no están con el resto de los no, muchachos. porque el proceso que ellas llevan es más profundo, digamos. ¿Cómo es? Bueno, el tema de, por ejemplo, de recuperar la autoestima y entender que quien hizo algo malo fue la otra persona. Y nuestra sociedad culpa a la mujer, no culpabiliza a la mujer. Sí. Entonces hay que empezar a trabajar ese tema de desculpabilizar, pero después prepararlas también para los procesos jurídicos que vienen, porque hay que hacer acusaciones, acompañar. Entonces hay mucho juego, mucha manualidad, mucho diálogo, mucha terapia, mucha estimulación de las propias cualidades. Casa Alianza trabaja en un esquema que llamamos resiliencia. Y es decir, que muchas veces cuando uno va al médico o al psicólogo le detecta aquello que tiene mal, ¿verdad? Pero nosotros tratamos de hacer algo también a la inversa y detectar, diagnosticar cuáles son las fortalezas de la niña o del niño. Entonces, si a alguien le gusta dibujar, pues vamos a dibujar. Si a alguien le gusta escribir poemas, pues a escribir poemas. Si a alguien le gusta la música, pues hagamos una canción. Entonces tratamos de que la gente a través de lo que le gusta hacer empiece a sacar como el mar todo aquello que tiene dentro, ¿no? Interesante. Y uno de los graves problemas que se reportaba en el IAFA, no sé ahora cómo lo está manejando la DINAF, es el tema de los abusos a lo interno de los centros. ¿Han tenido incidencias ustedes o han tenido ustedes problemas? ¿Cómo garantizar que no los vayan a violar a los muchachitos, a las muchachitas? Porque ya vienen con trauma. Y es cruel que yo escuchaba, y claro que hay casos documentados en el IATFA y en el DINAF, pues desconozco porque es reciente, pero ¿ustedes cómo controlan ese tipo de situaciones? Bueno, ese es un tema muy importante, licenciado. Centros como los nuestros son como un panal para abejas para los depredadores sexuales, ¿no? Sí. Es decir, un depredador sexual ve en una institución como esa un montón de niños y niñas. Entonces tenemos que tener procedimientos que nos ayuden en las entrevistas del personal, del reclutamiento de personal, que nos ayuden a entender un poco la historia que ha tenido esta persona. También tenemos una política de protección que garantiza protocolos para que los niños puedan identificar síntomas, ¿verdad? Prever síntomas de abuso o de posible acercamiento inadecuado y puedan tener un canal para reportarlo. Entonces tenemos un canal muy efectivo de reporte. Entonces, por ejemplo, nadie de nuestro personal puede tener teléfonos de los niños, puede tener Facebook con los niños, puede tener WhatsApp con los niños. Nuestra relación tiene que ser muy profesional, pero además los abordajes tienen que ser siempre documentados y observados, ¿verdad? Entonces, tratamos de que siempre estar atentos. Ahora, a mí me gusta ser, pues, como siempre, muy franco, y en todas las organizaciones que trabajamos con niñas corremos ese riesgo. Claro. Tanto de que un niño de 16 años quiera besar la fuerza a una niña de 12, como que alguien del personal le diga algo inadecuado a una niña, ¿no? o a un niño. Entonces, lo que sí Casa Alianza tiene es que no calla esos casos. Es decir, Casa Alianza tiene como mística de trabajo que si se da un caso, lo denunciamos inmediatamente y estamos abiertos a dar cuentas, porque eso nos obliga a nosotros a actuar. Algunas otras instituciones, sobre todo en el pasado, instituciones de gobierno, pensaban que ocultar los casos es lo mejor como para guardar buena fama. Es al revés. En la medida que usted no puede garantizar que todo el mundo sea un santo, pero sí puede garantizar que va a ser lo correcto si una situación se presenta. Claro, y eso aplica no solo para este proceso con los niños o con menores, en todo. O sea, yo creo que si las mujeres denunciaran los casos de acoso sexual en las instituciones del Estado, habría menos casos de acoso sexual. Si denunciaran que un jefe les pide que se acuesten con ellos para poder mantener su cargo, habrían menos casos Totalmente de ese tipo. O sea, yo comparto, me parece interesante. Y a propósito, ¿recientemente ha ocurrido algún incidente? No, el último incidente que nosotros reportamos al Estado fue hace, creo que más de un año. La DINAF llevó a Casa Alianza en el 2014 un niño con discapacidad intelectual. Nosotros no somos una organización para discapacidad intelectual, pero este niño por razones especiales no podía estar en otros centros. 4 años después llegó otro niño con discapacidad intelectual. Uno de los jóvenes lo vio abrazándolo y lo reportó. Y desafortunadamente la autoridad actuó a la ligera y los acusó de una conducta impropia cuando en realidad no lo había sido. Hoy por hoy, esta persona con discapacidad intelectual está esperando que un perito vaya a decir que tiene retardo intelectual y lo siguen manteniendo en Támara, cuando está comprobado que no sucedió nada. Ahora,
Como le digo, Casa Alianza es quien pone la denuncia y da la cara y lo dice ante los medios. Porque en la medida que nosotros guardamos secretos, tenemos que andarlos guardados siempre, ¿verdad? Y entonces, Muy pesado eso. en la medida que lo denunciamos, yo puedo decir aquí, miren, y yo le quiero decir a la autoridad, por favor, vayan, es urgente que vayan, casi 2 años, este joven, sin necesidad de estar ahí, con una capacidad intelectual disminuida, tiene que ir un perito de este estado, de este gobierno, a diagnosticarlo para que eso pueda proceder, porque la acusación ya fue retirada. Medicina forense decretó que no había ningún contacto. Primero dijeron que era una violación, bueno, y hicieron lo más fácil, siempre. Y entonces, yo francamente me duele que haya pasado, pero también sé que esas son oportunidades. Cuando hay actores que nos levantan un falso, lo único que nos dan es la oportunidad de sacar la verdad, y entonces, y decimos las cosas bien. Luego de eso, la Fiscalía retiró los cargos, pero a pesar de haberlos retirado, todavía el perito no ha conseguido... ¿El perito de qué institución debe ser? Tiene que ser del Estado, tiene que ser del Ministerio Público. ¿Y todavía no lo han hecho? Todavía no. No, hacemos el llamado, por favor, de nuevo, al fiscal general, porque el fiscal general del Estado, yo entiendo que pasa muy ocupado combatiendo a los grandes corruptos de este país. Ah, sí, que, no me daba cuenta. Sí, pero es que lo está focalizando en el Congreso. Ah, okay. O sea, y no solo en el Congreso de ladrones, o sea, y no solo los delincuentes del Estado. Son temas, o sea, se requiere tener un perito que vaya, haga lo correspondiente y que también se pueda descongestionar las cárceles. ¿Sabe qué pasa? Que en las cárceles también están llenas de inocentes. Así es. Eso es un problema en Honduras. Pero ¿qué descubrimos? Que también tener las cárceles llenas es negocio. Es negocio. Entonces, esas cosas tienen que cambiar. Avanzando acá en la plática, el tema de la transición entre IATFA y DINAF. Desde la perspectiva INFA. de ustedes. Era el INFA, sí. Que también debería estar incluido acá el IATFA, que no tiene una operatividad para prevenir en la niñez ni en la juventud este tipo de situaciones. Ahora sí. Ahora está metido. Sí, el IATFA sí. Pero ahora me sorprende porque ahora entiendo que solo es una oficina, no es una institución como tal. Bueno, lo que pasa es que ellos, por ejemplo con nosotros, ellos capacitan a nuestro personal en cómo trabajar ediciones, pero también nuestros jóvenes y niños van al IATFA, reciben ahí terapias, reciben terapias, por ejemplo, de control de impulsos, aprender alguna manualidad. Ellos llegan a la institución. Pues está vivo el IATFA. Al menos con nosotros. Va bien. Yo les puedo decir que el IATFA para nosotros es un aliado importantísimo. Ah, mire, qué bueno, no sabía yo creo que al César lo que es del César, ¿verdad? No, ya que usted lo diga, me parece una muy buena referencia. Yo lo desconocía, se lo digo. Porque veo que acá la gente bebe más cerveza y bebe más cerveza y la cervecería hasta deja de pagar casi 200 millones de lempiras en cada vez hay más ofertas de cerveza y menos de combustible. Imagínese usted. Entonces el INFA tiene toda la razón. Esa transición. Debió ser un avance. Desafortunadamente no lo fue. La idea teórica era la siguiente: el INFA gasta casi todo su dinero en salarios y atiende muy pocos niños. Entonces, en lugar de gastar mucho en salarios, ese dinero se lo vamos a pasar a organizaciones que son las que atienden los niños. Y vamos a tener un pequeño equipo que se encargue de monitorear, de supervisar a las organizaciones. Sí. Hoy tenemos una organización que no atiende niños. O sea, el INFA atendía más niños que los que atiende hoy. Sí. Claro. Y que también está lleno de personal, que no cuesta barata. Yo antes abogaba porque hubiera más presupuesto, hoy abogo por lo menos que yo creo que hay que repensar la institucionalidad de niñez. La niñez no ha tenido suerte, no ha tenido fortuna con la institucionalidad que se le ha proporcionado. La DINAF nació para atender el tema de justicia juvenil y el tema de protección especial. Son los dos temas de protección que le tocan a toda institución como esta. Proteger a los niños desamparados y acompañar a los niños que han tenido algún problema con la ley. Son los dos. Okay. Con el tema de la justicia juvenil, los niños que tienen, digamos, problemas con la ley, no se pudo hacer nada, se tuvo que crear el INAMI, ¿verdad? Y ahora el INAMI está haciendo un trabajo muy interesante, coordinamos con él. Con el tema de la niñez migrante hemos tenido serios problemas, con el tema de la niñez huérfana se siguen teniendo serios problemas. Yo creo que es el hecho de que cuando se pierde el contacto con los niños y las niñas, entonces las organizaciones se van volviendo más burocráticas, más burocráticas, más burocráticas y están más interesadas en ver cuántos papeles tiene que cuántos niños comen.
dramático, o sea que no ha sido efectivo el DINAF. Desafortunadamente no. Creo que hay gente honesta, gente interesante dentro, pero no basta la voluntad subjetiva de las personas. Las instituciones tienen sus alcances y mientras estas instituciones sigan siendo vistas como lugares de clientelismo político o como un apéndice del despacho de la primera dama, no va a crecer. Ok, y bajo ese esquema, entonces, a su criterio, Guadalupe, ¿cuál es la realidad de la niñez en Honduras? Partiendo de varios elementos. Primero hablaba usted de la migración. Es impactante que un niño tome la decisión de irse solo para los Estados Unidos o para cualquier lado. Un cipote. Bueno, y lo que ha causado mayor impacto es el muchachito que vimos el otro día que iba encabezando la caravana. Un menor de edad que iba solo. Bajo esa perspectiva, ¿cuál es la realidad de la niñez a su criterio en Honduras? Bueno, en Honduras hay algo así como 3.7 millones de niños y niñas. No son ni siquiera 4 millones. Es decir, somos más los adultos y las adultas que los niños y niñas. Pero de esos 3.7 millones, 1.300.000 no están yendo a la escuela. No hay cobertura escolar para ellos. Es decir, ¿por qué factores? Porque no hay escuelas. O sea, generalmente dicen, es que no los mandan. No hay suficientes escuelas en Honduras. O sea, poco más de 1 millón de niños en Honduras, de acuerdo a las estadísticas. Bueno, poco más es 300.000, que no son pocos también, ¿verdad? Bueno, entonces casi 1,5 millones, para redondearlo. Casi 1,5 millones, sí. No van a la escuela. Es decir, porque no hay escuelas. Porque no hay escuelas. No porque su papá no los manda. No, la mayoría porque no hay escuela. Y en el caso de la educación secundaria el problema es más grande, porque esto es a nivel general, entre los 3 y 17 años. Esa es la edad escolar, según el Estado, ¿verdad? De los 3 a los 17 años los niños están en la escuela. Bueno, en esas edades 1.300.000 niños no están yendo, pero lo más dramático es a nivel de secundaria. A nivel de secundaria, el Estado, la oferta escolar que tiene es solo para 31 de cada 100. 69 adolescentes se quedan fuera de los colegios. Ya no siguen, dicen, ya no siguen estudiando. Es que no hay donde estudiar. Entonces, claro, ¿qué futuro puede tener una persona con una escolaridad de 9º grado? Y en un mundo, digamos, que todos los días va cambiando, que todos los días se va modificando, pues estos jóvenes no encuentran oportunidades. Pero claro, ¿cuánto le pagan a una persona aquí por limpiar una casa y cuánto le pagan en Estados Unidos? Entonces aquí podrá ganar tal vez unos 150 o $200 mensuales, mientras allá gana $8 la hora, ¿no? Por hacer la misma cosa, ¿verdad? Y en un lugar donde tiene más acceso a bienes y servicios. Entonces por eso la gente decide irse, pero también la mayoría de los niños y las niñas se van por violencia. Aquí, licenciado, una cosa muy importante que decir es lo siguiente. Cuando decimos niños no acompañados nos imaginamos a niños solos, se da el caso. La ley estadounidense dice que un niño viaja no acompañado cuando va sin sus padres, aunque vaya con un tío. Okay. Entonces, dentro de la categoría de no acompañados están también estos niños, pero sí, también hay niños que van solos. Tenemos el caso que usted mencionaba, este niño fue devuelto al país, lo que el Estado le ofreció a él no le satisfizo, se salió de esa institución donde lo tenían, creo, y hoy, según lo último que sé, no sé si sea cierto porque tratamos de monitorear el caso, sus papás y él tratan de esconderse porque temen que el Estado los sancione, ¿no? Y los separe, sí, que es de lo más dramático. Bueno, de hecho ya no vivían juntos, según yo entiendo, pero esta tragedia los ha unido la persecución estatal, es decir, entonces, porque ellos tienen ese temor. Yo no digo que sea así, pero ellos manifiestan que tienen ese temor de que si los encuentran, entonces le van a poner una multa o lo van a meter a la cárcel, etcétera, al padre del menor. O sea que está complicada la situación de la niñez en Honduras. No mejora para No mejora. A nivel de salud, por ejemplo, 23 de cada 100 niños entre 0 y 5 años están desnutridos. Es decir, casi la cuarta parte de la niñez, de la primera infancia, sufre desnutrición. Y eso va a tener serias repercusiones a la hora del aprendizaje. A nivel de violencia sexual, que usted mencionaba ese importante tema, Honduras es un país muy peligroso para las niñas. 25 de cada 100 niñas entre 15 y 19 años están embarazadas. ¿Y eso es en razón de? De violencia sexual. Violencia sexual. Sí. Okay. Y después hay otro porcentaje que están embarazadas a conciencia. Por la falta de... No, mire, nadie entre los 15 y 19 años tiene como proyecto embarazarse. Sí hace falta educación sexual y ahí tenemos un serio problema. Cuando nuestro Estado piensa en educación sexual, piensa en ir a los colegios a dar charlas. Y sí hay embarazos en los colegios, sí, pero la mayoría de los embarazos están fuera del colegio. Ese 69% de adolescentes que no van al colegio. O sea, el hecho de que un joven o un niño o un joven vaya a la escuela previene más bien ese tipo de situaciones, evita. Sí, las Naciones Unidas dicen que a mayor nivel de escolaridad, menor nivel de riesgo de embarazo para las niñas. Pero claro, con tanta niña fuera de los colegios,
Ese es un fenómeno que se da. Ahora, el tema del embarazo adolescente tiene que ver mucho también con la autoestima. Yo siempre cuento esta anécdota que escuché un día dice que cuando un hombre está en un desierto y empieza a tener sed, lo que busca es un oasis, ¿verdad? Busca un oasis, pero cuando pasan los días y no encuentra ese oasis, cualquier charco que encuentre va a ser bueno para tomar agua. ¿Sí? Y eso es lo que pasa también con la autoestima. Cuando nuestras niñas van creciendo con un sentido de culpabilidad, sin amor, sin respeto, empiezan a buscar ese amor y ese respeto. Como no lo encuentran, terminan tomando de cualquier charco. Y entonces eso le sucede mucho a nuestra juventud. Y eso sucede al seno de la comunidad y de la familia, ¿no? Entonces, pero sucede también al seno de la sociedad. Tenemos una concepción de que ahora las jóvenes no son tan buenas como antes. Somos una sociedad que yo digo que somos, que tenemos una mirada retrógrada y retrospectiva. Siempre estamos diciendo, es que los maestros de hoy no son como los de antes. Es que los periodistas de hoy no son como los de antes. Es que los padres de hoy no son como los de antes. Es que los políticos de hoy no son, es que los doctores de hoy no son como los de antes. Ese es un error. Los doctores, políticos, maestros de antes es lo que produjeron esta sociedad. O sea, ¿usted me cree que son los responsables? Claro, esta sociedad es responsabilidad nuestra. Nosotros ya somos también, ya tenemos buen pasado, ya hemos recorrido caminos, ya el agua caliente. Ya tenemos carga. Ya el agua caliente nos hace menos efecto a la hora de cocernos, pero ya tenemos un poco de carga. Es decir, tenemos que ver hacia el futuro, ¿verdad? Entonces, estamos culpabilizando a los jóvenes, ¿verdad?, cuando somos nosotros los que produjimos esta sociedad. Entonces, yo no digo que no se hicieron cosas buenas en el pasado. Claro que sí. Hubiéramos podido estar peor. Pero también vivimos una cultura de mucha violencia. Solemos decir que antes la niñez había menos violencia, que andábamos en las calles. Recuerde usted los pasillos de las escuelas, las niñas corriendo, huyendo de los varones, que les levantaban la falda, que las querían tocar, que les jalaban el pelo. Recuerde los niños hincados, deteniendo un pupitre. Esa es violencia. Aprendimos violencia, reproducimos violencia, ¿verdad? ¿Cómo quiere usted que nosotros, o que la gran mayoría de nuestra población, crea que vender y comprar votos es malo si eso es lo que aprendemos en la escuela? Bueno, y con cuestiones contradictorias, ¿verdad? Nos dicen que somos democráticos y lo que hacemos es elegir una reina. Estamos celebrando que nos liberamos de la monarquía española eligiendo una reina, ¿no? Pero luego cuando elegimos la India bonita, no tiene caballero. Sí. ¿Verdad? Es un tema cultural, ¿verdad? Es un tema de cultura. Bueno, y con un agravante que no sé si ustedes institucionalmente lo han abordado, lo han censurado y lo han cuestionado. Y es el tema de que ahora toman el control los hijos de uno, cualquiera, encienden la tele, quieren ver muñequitos, pero lo que ven es desde la mañana, en la tarde y en la noche, sexo, violencia y todo un contenido sin control acá en el país. Yo estoy sorprendido. Bueno, y ahora agrégale que su hipote tiene un teléfono y tiene acceso al mundo, a cualquier cosa. Pero en lo que tiene que ver con los medios de comunicación, los hipotes aprenden de todo solo tomando el control, encendiendo la tele y dedicándole horas quizás a esa temática. Bueno, hay que decir que en el tema de los medios de comunicación ha existido desde hace al menos varias décadas una sobreexposición a la violencia. Sí. No cabe duda que actualmente también hay una sobreexposición a una sexualidad explícita, muy superficial, ¿no? Y eso también tiene sus consecuencias y va a tener consecuencias serias en el futuro de este país y del mundo también. Pero en el tema de violencia han cambiado las expresiones. Pero si usted recuerda un programa, por ejemplo, tan popular como Ritintín, no sé si usted... Es un programa racista, es un programa que se trataba de matar indígenas, ¿verdad? Los vaqueros eran buenos, los indios eran malos. Esos son valores que se transmiten. Pero no solo eso, no sé si recuerda un programa donde vivía una comunidad en una vecindad y el único niño sin hogar vivía en un barril. Sí, eso es un contravalor, ¿no? Lo aprendimos ahí, lo vimos como normal. Y encima de eso, todos los días le pegaban. O sea, asistíamos a que todos los días le pegaban un coscorrón. Y a él le faltaba respeto a los adultos. Y se le hacía bullying al gordo, ¿verdad? Y la mujer tenía que ofrecer una taza de café a quien le llevaba flores y la otra era la bruja del 71. Un programa lleno de apodos, un programa lleno de violencia física, lleno de estigmatización, que nos divertía. Pero, y podemos, está exagerando, ¿no? Sí. Pero, o sea, posiblemente dentro de 50 o 70 años alguien va a decir, no, si Alan y Guadalupe hablaban de estos temas en el pasado. Y hay otros programas, ¿no? Donde, bueno,
de la guerra, todas estas películas de la guerra o de Rambo, todo eso era violencia, había mucha violencia. Y claro, nosotros chupamos eso y lo que no hemos aprendido es que eso nos hizo daño y seguimos repitiéndolo. Ese es el problema, que no hemos aprendido del pasado y queremos repetirlo. Ojalá volvieran a pasar El Chavo, ojalá volvieran a pasar Tintín. Dice, los programas de antes eran mejores. Y claro, ¿cómo le iba al Correcaminos, no? ¿Verdad? ¿Cómo le iba al Correcaminos? ¿Y qué le quería hacer el coyote al Correcaminos? ¿Y cómo le iba al coyote? Algún día en la vida. Sí, ¿cómo le iba a Tom y Jerry, no? Entonces, todo ese tipo de cosas las fuimos aprendiendo. Hoy las recordamos con cariño y pensamos que eran cosas inocentes, pero había bastante contenido de violencia también antes. Bueno, los Muppets el otro día, que el creador dice que dos de ellos no es que eran amigos, sino que eran más que amigos. Ah, no, eso no lo Y sabía. entonces todo el mundo impactado con eso, que del creador de los Muppets. Pero ahora, un tema delicado, íntimamente relacionado. Siguen matando. Cuando lo conocí a usted, hace un tiempo, usted con serias denuncias de ejecuciones extrajudiciales, serias denuncias de que están matando a los jóvenes de forma selectiva, de que hay escuadrones de la muerte en el Estado, y etcétera, etcétera. ¿Usted sigue manteniendo esa tesis? ¿Se ha superado esa tesis o ya no siguen matando extrajudicialmente a los jóvenes? Se ha agravado. Mire, yo siempre me estremezco cuando en la mañana abro el periódico, o a uno a veces lo ve también aquí, ¿no? Y dice, supuestos policías o supuestos militares secuestran a personas. 4 horas de diferencia, es decir, el medio de comunicación, eso sucedió a las 12 de la noche, a las 5 de la mañana usted está leyendo supuestos. ¿Cómo sabe que son supuestos? ¿Quién lo demostró? O sea, ¿cómo sabe que no eran reales? O sea, no hay una investigación científica que diga, estos son, mire, andaban fingiendo ser policías. Y hace unos meses con las fotografías, o sea, y videos. Todavía eso no se ha esclarecido, es decir, el Estado no ha logrado desvirtuar que las personas que estaban debajo de esos uniformes no eran agentes estatales. Esa es la pregunta. Ese caso es paradigmático no solo por la violencia, sino porque fueron fotografiados con sus uniformes sacando a los jóvenes. Y, o sea, rápidamente dijeron, no somos nosotros. Hasta hicieron un desfile de moda de los uniformes que al final les salió mal porque eran los mismos uniformes. Y se demostró además que no siempre andaban el mismo uniforme, bueno, toda esa cosa. Ahora, cómo caminan, cómo llevaban a los jóvenes, los gestos, el folder, cada cosa, pero bueno, no lo han podido dilucidar. Pero, o sea, ¿continúan ese tipo de ejecuciones acá en el país? Claro que sí, continúan siendo impunes. El gran problema, licenciado Alan, es que cuando un funcionario de alto rango, como sucedió en este caso, sale y dice esto no es obra nuestra, y lo es, los que lo hicieron se sienten avalados, se sienten protegidos, saben que su jefe los protege. Sí. Y entonces uno empieza a decir, ¿realmente estos son malos agentes o tienen el aval de más arriba? Lo cual significa de que hay, por lo menos a nivel de esa institución, una política de exterminio. Y una licencia para matar. Exacto. Dramático eso. Y ahora una escalada. Las mujeres, jóvenes, que es el tema que nos ocupa. Pero llama la atención cómo han estado matando mujeres como más de lo normal. O sea, ya hay una media acá, un promedio de cuántas mujeres matan. Argumentos de la autoridad. Bueno, es que ahora la mujer se mete a vender droga, es que ahora la mujer se mete a traficar, es que ahora la mujer anda con gente mala, es que ahora la mujer se presta para meter cosas acá o sacar cosas de allá. O sea, criminalizando a la víctima. El otro día, bueno, no fue el otro día, es un buen tiempo, un crimen emblemático de unas muchachas que las asesinaron en la salida a Valle de Ángeles. Entonces la autoridad dice, no, es que venían de una fiesta privada o iban para una fiesta privada, y que casi sugiriendo que por alguna actividad de ese tipo es que las mataron. O sea, la víctima tiene la culpa. Bueno, yo creo que eso es un tema muy bien pensado de parte del Estado. Como decíamos hace unos momentos, somos una sociedad con un promedio de escolaridad de 7 años. Si todos hubiéramos estudiado lo mismo, si nos dividen todos los años estudiados entre usted y yo y toda la gente, todos estudiamos hasta 7º. Es una época en la que vivimos mucho de creencias, no de evidencias. Usted y yo, que ya estudiamos, preferimos la evidencia que la creencia, ¿no? Pero cuando somos pequeños, una mentalidad más infantil, vivimos de creencias. Y esos mensajes pegan mucho, ¿no? Sí. Entonces, y
A los niños se les controla a través del tema moral, a una mentalidad infantil, lo bueno y lo malo. Si te portas bien, te va a ir bien, si te portas mal, te va a ir mal. Le fue mal porque se portó mal. Ah, claro, es lo que siempre he escuchado. Entonces, pero en general, todo este tipo de feminicidios y el tipo de asesinatos de niños es lo que siempre han hecho los criminales y los grupos de poder para aterrorizar a las poblaciones. Cuando una fuerza invade un territorio, lo primero que hace es violar y matar niños para aterrorizar a la población y que baje la cabeza y las manos. En Honduras las ejecuciones tienen la función, desde mi punto de vista evidentemente, de mantener en un ambiente de miedo, de zozobra y de inseguridad a la población. El miedo nos inmoviliza, el miedo nos hace desconfiar, el miedo no nos deja organizarnos y no nos deja ser fuertes, ¿no? Entonces el miedo hace que actuemos como individuos y no como sociedades. Si usted se fija, lo que hacen los mamíferos, por ejemplo, para protegerse cuando son débiles, es que se juntan en manadas para confundir al depredador. El depredador lo que busca es aislar la presa, ¿no? Bueno, eso es lo mismo que sucede con los seres humanos, que también somos mamíferos, ¿no? Para protegernos, como están haciendo en la caravana, se juntan. La violencia que tenemos hoy nos divide. Entonces usted puede vivir en una colonia donde viven 500 personas y 10 mareros los atemorizan a todos. ¿Cómo es posible que 500 personas le tengan miedo a 10? Por el hecho de que en la mente de esas 500 personas se ven solas, cada una, ante 10 criminales. Y lo que es peor, los 10 criminales se ven juntos ante una persona. Entonces han logrado a través del miedo desarticularnos. Y desarticulados no podemos organizarnos y no podemos hacer cambios al orden de las cosas. Hablaba usted de la caravana. Una noticia que acá pretenden bloquearla todos los días del mundo. Todos los días del mundo es noticia. Procuramos nosotros como medio informar sobre la caravana, cómo marcha, cómo van. Sabemos que han tenido varias dificultades y ahí están. Pero los factores, acá ha caído eso como una bomba. Porque ha puesto al descubierto las deficiencias, no solo de este gobierno, sino que del Estado en los últimos años, ya varios años, que no puede atender nada acá en este país. Han colocado ya 2.400 millones de lempiras para reactivar la economía y evitar que la gente salga. Pero, ¿usted cree que este problema es de dinero? ¿O cómo cree que deberían de abordarlo? En parte sí. El país ha fincado su modelo de desarrollo en la sobreexplotación de dos recursos, el recurso natural y el recurso humano. Lo que se ofrece a la inversión extranjera es que vengan a extraer los minerales de las montañas, que vengan a hacer hidroeléctricas con los ríos, que vengan a talar el bosque, que vengan a producir monocultivos donde se debería producir maíz, frijoles, arroz, verduras para nosotros, que vengan y se tomen las playas para proyectos turísticos, y esa gente es desplazada. Pero también en el área urbana las ofertas de empleo son muy precarias y lo que gana la gente no ajusta para ganar la canasta básica. Pero así se trata de atraer la inversión extranjera, ¿no? Que no gasten mucho en salarios ni mucho en requisitos ambientales. Por un lado, por la misma inseguridad no tenemos suficiente inversión extranjera. Por otro lado, por la sobreexplotación de los recursos naturales, que por eso es que hay desalojos y hay luchas ambientales, la gente se siente inconforme. En lugar de darle una respuesta a la gente inconforme, lo que le han ofrecido es militarizar. O sea, nuestra sociedad está militarizada para mantener este modelo de, entre comillas, de desarrollo para algunos y de empobrecimiento para otros. La sociedad hondureña ha ido dando pasos hacia atrás, pero llega un momento en que no hay un lugar hacia donde dar un paso y hay que darse la vuelta y salir huyendo. Eso es lo que ha hecho nuestra sociedad. Ahora, si usted lo piensa bien, licenciado, a ninguno nos impresiona ya ver un tren en México lleno de gente. Una imagen normal, diríamos. Miles y miles de gente subida o trepada, como decimos los hondureños, en la bestia. ¿Qué es lo nuevo hoy? Antes, yo recuerdo incluso cuando yo era adolescente que cuando la gente se iba mojada, decía, ¿no? Y había gente que le daba pena y se iba escondidas. No amanecía, nadie se daba cuenta que se iba a ir hasta que se fue. Y incluso la función de un coyote es mantener a la persona oculta de migración, o sea, mantener el anonimato del migrante que va sin papeles. Lo novedoso de eso es que la gente hoy migra en la visibilidad, en lo público, por la vía pública, para protegerse de tanto peligro que corre. Pero no solo eso, sino que ha desafiado los procedimientos administrativos, los controles aduaneros. Pero no solo eso, ha hecho que los gobiernos de los países de paso les presten atención. Si yo voy solo migrando y me da gripe, nadie me va a hacer caso. Pero si voy en caravana y dicen, esos tienen gripe, viene el Ministerio de Salud y nos da medicina, ¿no? Y nos traen alimentos, nos dan carpas, nos ponen autobuses.
Entonces, eso nos agarró a todos por sorpresa, hay que decirlo, pero yo creo que no hemos tenido la suficiente audacia, inteligencia, talento y voluntad, también hay que decirlo, para reorganizarnos y responder. Entonces, se ha apostado a que la caravana no llegara. Esa era la apuesta, que no, ya llegaron. O sea, no querían que salieran de Honduras, salieron. No querían que pasaran Guatemala, pasaron. No querían que entraran a México, entraron. No querían que atravesaran México, lo atravesaron. No querían que entraran a Estados Unidos y están entrando. Están entrando y están procesando. Pocas solicitudes diarias, pero las están procesando. ¿Qué significa? ¿Cuál es el mensaje? Eso es imparable. Eso es imparable. Ahora, las explicaciones que se dieron, yo hace algún tiempo me tocó dar clases de filosofía. Y yo le decía a los alumnos que cuando dieran una respuesta, trataran de que tuviera una I. Generalmente las personas, les digo, suelen dar respuestas que tienen 4 I. La primera I es de ilógica. Es decir, ningún entrenador va a sacar a su equipo de la cancha para ganar el partido. La posición no va a sacar a su gente para tener menos fuerza aquí. Claro. ¿Verdad? Lo segundo es que es una respuesta infantil, el decir, esta gente se va solo para hacerme quedar mal a mí, ¿no? Para generar inestabilidad, o sea, todo gira alrededor mío. Eso es la actitud más infantil que puede haber, es pensar que yo soy el centro del universo, ¿no? La gente se va por los problemas que tiene. Lo tercero es que es una respuesta, la tercera ahí es irresponsable, es decir, yo no tengo la culpa es de ellos, es de esos líderes que los organizan o lo que sea, ¿no? Yo no tengo la culpa. Y lo cuarto de esa respuesta es que es irrelevante, no ofrece ninguna alternativa, ¿verdad? Y le digo, y le falta la única I que debería tener una respuesta, que es inteligente, que sea una respuesta inteligente. Pero después ya no es el tema político, ¿no? Antes de las elecciones de Estados Unidos el tema era la posición política. Sí. Hoy es el tema del calentamiento global y los precios del café. Pobre Vietnam, pobre Brasil, pobre Colombia, pobre la India, que son países que producen más café que nosotros, que se ven más afectados por esos precios y que tienen retos ambientales mucho más grandes que nosotros. Entonces, claro, ese tipo de respuestas solamente reflejan la real naturaleza del talento de quien dice que gobierna este país. Hace falta talento, mucho talento para poder abordar estas crisis. Yo suelo decir que le sobra talento y le sobra poder y le falta talento, que es una frase que no es mía, es de José Fouché, que la decía de un emperador de su tiempo. Claro, y es evidente acá en Honduras. Ahora, el tema de la cooperación internacional, que usted lo maneja, bueno, llama la atención. El gobierno de los Estados Unidos hace alarde a través de sus presidentes que ponen millones y millones de dólares para el Triángulo Norte, para que mejoren las condiciones del país. Pero acá a lo interno ocurren un montón de cosas que ellos lo saben a través de su embajada. O sea, conocen quiénes son los corruptos, saben quiénes se roban el dinero, saben quiénes se robaron el seguro social, quiénes están robando todas las instituciones del Estado. Y yo no sé ahí en qué medida es una doble moral, un doble discurso de estos países cooperantes, particularmente los Estados Unidos, cuando tratan de evidenciar que acá no se hace nada para mejorar las condiciones de vida, pero continúan financiando los proyectos acá en el país, en alguna medida, porque ya la cuenta del veneno la cerraron y de a poco están cerrando válvulas. No sé usted cómo lo ve. Bueno, el tema de la cooperación internacional es un tema terrible en Honduras. Si usted recuerda, después del huracán Mitch, Honduras fue admitido en la iniciativa de países pobres altamente endeudados. Sí. Unos meses antes, Bolivia había entrado a la misma iniciativa, porque el problema de pobreza y de endeudamiento de Bolivia era mucho más grande que el nuestro. Pero a causa del huracán Mitch, pues la comunidad internacional dijo, sí, son pobres, están endeudados y con este huracán, ¿cómo paga esta pobre gente, no? Entonces nos condonaron la deuda a cambio de que invirtiéramos el dinero en reducir pobreza. Cuando uno compara, 20 años después, los niveles de desarrollo social o los indicadores sociales de la CEPAL respecto de Bolivia y de Honduras, ve la dramática forma en que esos países se han separado. Honduras llegó a tener cero deuda, ¿verdad? Le condonaron toda su deuda. En ese momento debíamos 4.500 millones de dólares. Hoy debemos más de 10.000 millones de dólares. Hemos duplicado la deuda. Es decir, que si no nos hubieran condenado a aquella, ya debiésemos como 15.000 millones. No solo eso, la pobreza se ha profundizado. Entonces uno se da cuenta de que es la forma en que nosotros organizamos nuestros recursos, nuestra economía, nuestra política. Pero tiene toda la razón. La cooperación ha sido muy tolerante con la corrupción en el país y por eso hoy tenemos un país múltiplemente intervenido. A nivel de corrupción estamos intervenidos internacionalmente por la MASI,
A nivel militar ya tenemos tiempo de estar intervenidos con la principal base militar en América Latina, que es Palmerola, le decimos, ¿no? A nivel de derechos humanos ha tenido que venir una oficina del alto comisionado de estar aquí, ¿verdad? Pero no avanza a pesar de ninguno, o sea, ni percibo yo, no sé cómo lo ve usted, que a pesar de todas estas intervenciones, no avanza el país. Es lo que le quiero decir, a pesar de que nos han dado una moneda para caminar, estos líderes nuestros prefieren no hacerlo. Si uno se pregunta, ¿qué tienen en común todos los liderazgos político-electorales de este momento? Todos piensan distinto, todos están unos en contra de otros. Lo que los unifica es que todos nos polarizan. O sea, todos los liderazgos políticos, y sé que está imaginando nombre por nombre, sí, y está diciendo, todos nos polarizan. No son los liderazgos políticos que necesitamos un liderazgo político que nos convoque. El problema de Honduras lo tenemos que resolver todos y todas, a todos nos compete, pero para sentarnos todas y todas necesitamos de un liderazgo que sea legítimo, representativo y convocante. El actual régimen no es ni legítimo, ni representativo, ni convocante, pero los otros líderes, las alternativas, también son polarizantes, no nos convocan, no nos unen, nos dividen. Entonces eso nos pone el futuro francamente con serias dudas. Claro, y lo que ocurre es que los que deberían ser oposición van legitimando cada cosa que hacen los que no son legítimos. Porque son parte de un sistema. Y es hablado, o sea, yo creo que, cerrando, eso lo tiene que entender el pueblo hondureño. La colectividad tiene que entender que no puede ser comparsa tampoco de personas que se dedican a lo siguiente. Y hemos estado hablando todo el programa de las dificultades que tenemos en materia de la niñez. Y en la clase política, toda la clase política y sobre todo la tradicional en Honduras, se ha dedicado a fabricar pobres, Así es. a fabricar miserables, a fabricar analfabetas, a fabricar personas sin esperanzas, sin entusiasmo, sin fe. A eso se ha dedicado esta clase política. Lo que pasa es que acá, decirlo así, es un problema para muchos. Bendito Dios, hoy puedo decirlo acá en este programa. Todavía puedo decirlo acá en este medio, que bendito Dios, no tenemos ningún compromiso con ningún No, me refiero político. a la actitud represiva que cada vez es más fuerte hacia los medios de comunicación. Claro, y nosotros hemos sido, para eso se han venido de frente con nosotros. Y hay que decirlo, ellos son los responsables. Y hay actores que también han sido cómplices también. Yo creo que, pero se está a tiempo. Nunca es tarde para generar Así es. cambio. Mire, es una cuestión aritmética. Si esto es un problema, tiene soluciones y siempre hay más soluciones que problemas. Sí. Eso es aritmético. A un problema le podemos encontrar 5 o 6 soluciones. Lo que hace falta es, como decía René Descartes, poner ese problema en la mesa, descomponerlo para entenderlo y buscar las soluciones múltiples. A mí a veces la gente me dice, ¿y usted por qué habla de política si usted tema de la niñez? Le digo, lo que pasa es que cuando un político estornuda, a la niñez le pega bronquitis, ¿verdad? Y tenemos que estar conscientes de eso. La situación de la niñez, en parte y en muy buena parte, es debida a la ausencia de políticas adecuadas en el país. Qué gusto platicar con usted. No, al contrario, el gusto es mío, siempre es un honor. Guadalupe Rueda, director ejecutivo de Casa Alianza, hoy acá en Voces de un Diálogo. Muchas gracias a ustedes que han estado atentos, pendientes del desarrollo de este programa. En nombre de la licenciada Gaby Campos, es encargada de la producción. El ingeniero Bastan es el encargado de la coproducción. Señoras y señores, yo soy Alan Fiallos. Los dejo con estos importantes anuncios. Véalos, por favor.